Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos las actuaciones de la justicia hondureña, el papel del Ministerio Público y la lucha contra la narcoactividad en el país. En las próximas horas continúa el juicio del año en los Estados Unidos, donde se sigue un proceso al excongresista Juan Antonio Hernández. Nos acompaña el exfiscal contra el crimen organizado y fiscal del medio ambiente en su momento, el abogado Mario Chinchilla Guerra. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido, abogado. Muchas gracias, licenciado Rosendo. Un placer estar con usted y un saludo pues también a su auditorio, que es inmenso y que siempre están pendientes de sus temas orientadores de interés para la nacionalidad. Fiscal por más de una década, y justamente el Ministerio Público hoy ha hecho publicaciones donde revela que sí se actuó en combatir estas bandas criminales. Usted estuvo al frente de operativos donde se produjeron detenciones de capos que hoy están en Estados Unidos. ¿Cómo fue todo eso, abogado? La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado fue creada allá por 1998-99, cuando era fiscal general, el abogado Edmundo Medina, y pues se me nombró en ese cargo y seleccioné a compañeros, ¿verdad?, con experiencia vasta y conocimientos también importantes en la criminalística y en los procesos policiales y procesales criminales, y con ellos integramos un equipo de 15 fiscales, 15 agentes de inteligencia e investigadores encubiertos, unos 4 o 5 compañeros que eran analistas de investigación criminal y algunos agentes también de la policía que habían sido asignados a esta fiscalía, y con ellos iniciamos pues las primeras investigaciones. Se dividió en varias unidades. Era la lavado de activos, que la dirigió el abogado Chávez, incluso cuando yo salí permaneció allí. El lavado Henry Salgado, la de robo de vehículos. Otras compañeras fiscales y fiscales con otras unidades, como la de asaltos bancarios, secuestros y antiterrorismo, e inmigrantes ilegales y narcotráfico. Esas fueron las que inicialmente se dividió el trabajo de la fiscalía, las áreas en que se dividió. Y con ello pues iniciamos una labor fuerte y especializada. Y en los temas de narcotráfico, sí, por la primera vez que se capturó bandas importantes, fue una en Ceiba que lideraba un profesor que no recuerdo el nombre en este momento, que fue, lo mataron en el presidio de Ceiba, por cierto, y también a unos colombianos que dirigían una operación de lavado de activos en San Pedro Sula, con todas estas mismas bandas, y que su financista, por cierto, había sido el jefe de finanzas de la alcaldía de Antioquía en Colombia, un señor apellido Carlos Betancourt. A ellos los detuvimos en San Pedro Sula, les incautaron vehículos. Fueron las primeras incautaciones en materia de lavado de activos que se realizaron, porque pensábamos que era mejor atacar los ingresos y los bienes de los narcotraficantes que andar detrás de las drogas, ¿no? Era difícil trabajar en esos momentos, considerando que se estaban organizando para hacer frente a bandas ya estructuradas, a un crimen organizado que venía creciendo desde finales de la década de los 80, con esas olas que venían de Colombia y que luego pasaron a México. Sí, sí. Fue difícil, pero ya había un trabajo que había realizado la anterior Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, que se incrustó dentro de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Y también en esa ocasión, o durante el trabajo nuestro, por el año 99-2000, se capturaron los hermanos Valle, se les allanaron las casas en sus residencias allá en el municipio de la entrada a Copán, y fueron puestos a la orden de los tribunales, por cierto. Yo luego salí de la Fiscalía y no sé cómo culminó el proceso de ellos, pero entiendo que salieron en libertad. Desconozco las razones por las cuales salieron en libertad, pero sí hicimos ese trabajo arduo, y no con toda la parafernalia que existe ahora, ¿verdad?, de Fusina, de jueces especiales, con jurisdicción especial,
leyes que se crearon también es profeso para todo este combate actual, pero aún así tuvimos excelentes resultados y sentamos las bases del trabajo que está haciendo hoy. Ustedes en su momento detuvieron a los Valle. ¿Cuántos Sí, claro. de ellos? Porque es toda una familia que se involucró en la narcoactividad. Incluso hay registros de que al momento de la detención hubo cruce de fuego, hubo heridos. Detuvimos a Luis y a Arnulfo, y creo que uno que se llama Miguel, que no estaba en la entrada, sino que una aldea más arriba del desvío de Copán Ruinas, que se llama El Espíritu, correcto. Él sí se logró fugar porque la madrugada de ese día creció la quebrada que está en la subida del Espíritu, y lastimosamente el vado del río se destruyó, y eso dificultó que llegásemos con la celeridad que necesitábamos, y llegamos a la casa de ellos, encontramos el café y los desayunos calientes. Lastimosamente huyeron hacia la frontera con Guatemala, ¿no? Pero sí se hizo una excelente labor y la policía nos prestó un buen equipo de los Cobras, por cierto, en ese momento que trabajaron con nosotros y fueron los que nos acompañaron. En una ocasión anterior, en una persecución en contra de ellos, fue que se hirió a uno de ellos cerca de Santa Bárbara. Todos estos operativos, ¿cómo los coordinaban? Porque por años existió ese temor a manejar estos asuntos muy privados. Bueno, de hecho, recién hoy se ha conocido de estas detenciones por parte de la Fiscalía, que no fue común escucharlas en su momento, pero usted nos ha ratificado que sí se les detuvo. Y fue público, ¿no? Fue público, claro. Pero ahora que se pueden hacer las revelaciones, abogado, ya con claridad, porque estos temas no se hablaban así antes de forma tan abierta, habían sus reservas. Claro. ¿Cómo coordinaron ese operativo? Bueno, es más atrás, el asunto es un trabajo de más de 6 meses, porque esta gente viajaba por todo el país, por México y Estados Unidos, y nuestros investigadores, ayudados por la cooperación internacional, iban también en los mismos vuelos que ellos viajaban y estaban en los lugares que ellos estaban, en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua y en el país también. O sea, los infiltraron. No infiltrados exactamente, pero sí, como sabíamos quiénes eran y teníamos también intervenciones electrónicas, sabíamos dónde se movían y entonces la gente podía hacer un acompañamiento, lo que llamaban vigilancia, ¿no?, cercana, y por esa razón entonces podían estar a veces escuchándolos hablar, ¿verdad?, porque hablaban abiertamente. Y eso entonces al final ayudó para que se pudiesen hacer las detenciones a las que se llevó a cabo en ese momento, tanto en Copán como en San Pedro Sula, con los que lavaban el dinero. Cuando se detuvo a esta familia del occidente del país, ¿habían las pruebas contundentes para seguir un juicio, abogado Chinchilla? Claro, por eso, si no, el juez no hubiera liberado las órdenes de captura y las órdenes de allanamiento que se lo dictaron. ¿Por qué salieron libres? Como le explico yo, lastimosamente en el 2002, cuando cambió el gobierno, pasé a la Fiscalía de Protección al Ambiente y ya no quise inmiscuirme en los asuntos de la Fiscalía. ¿Siente que hubo fallo o de pronto descoordinación o se perdió el interés en seguir tocando estos temas que, reitero, eran calientes y se manejaban con bajo perfil en ese entonces? Pudiese ser, ¿verdad?, que se exploren varios escenarios. Un par de ellos pudiera ser que ya habían infiltrado nuestras organizaciones gubernamentales y políticas y de esa forma pudieran haber obtenido la libertad con algún tecnicismo jurídico, o que también no se hubiesen pues presentado de repente elementos suficientes para poder establecer su culpabilidad, o pudieron apelar a algún tipo de las medidas que hay de judicializadoras en estos temas. Recordemos que en ese entonces, como bien dice usted, comenzamos, esos trabajos no eran tan conocidos, tan notorios, había desconocimiento de las labores de investigación y las técnicas de investigación contra el crimen organizado, al grado pues que nos tardamos después de esos hechos que yo le relaciono entre el 99 al 2002, 15 años en volver a retomar el tema ya con seriedad y con las estructuras que se montaron y toda la capacidad jurídica, técnica y de agrupamiento de organizaciones interinstitucionales para combatir el crimen organizado. Y eso nos pasó una factura bastante cara, porque los grupos organizados crecieron enormemente, igual que las maravipandillas. Abogado Chinchilla, ¿y qué otros casos conocieron de ese crimen organizado que años después se apoderó de muchas zonas de desarrollo de Honduras
que infiltró las estructuras del Estado según se muestran los acontecimientos que hoy recibimos desde los Estados Unidos. Ya me habló del caso de San Pedro Sula con detención de mafias colombianas, del caso del occidente con los Valle. ¿Habían otras estructuras que en su momento les llamó la atención a ustedes? Sí, también en otra ocasión le dimos seguimiento desde Planes Colón a unos pilotos colombianos que trajeron droga, que trabajaban con este profesor de la Ceiba que le explico, y a ellos se les detuvo en la Ceiba. Y uno de ellos salió en libertad, porque a él se le detuvo no porque andaba traficando con drogas, porque al final un policía apellido Contreras, que era comisario en aquel entonces, y también personas de la banda les ayudaron a esconderlos en Tocoa, en Trujillo y luego en Ceiba, y al final cuando les capturó ya no les pudimos encontrar el cargamento que habían traído, y en ese entonces andaban con papeles falsos y se les capturó por falsificación de documentos, usurpación de personas y ese tipo de asuntos, ¿no? Pero al final pues fueron sacados de circulación, al igual que otro de nombre Archibald Cabezas, que el hermano fue detenido, me acuerdo, también con un cargamento de drogas en una embarcación que llevaba para México con 1 tonelada o más. En aquel tiempo todo era tránsito, no había ese narcomenudeo que con los años fue creciendo en Honduras, todo era llegar a Honduras para seguir ruta a Guatemala, quizás Belice, mercado mexicano y llegar a Estados Unidos. Al inicio así era. Recuerde usted que nosotros heredamos las estructuras de narcotráfico que establecieron en tiempos de la Revolución Sandinista, cuando estuvo en nuestro país lo que se llamaba la Fuerza Democrática Nicaragüense, el FDN, y el famoso caso que se conoció en los Estados Unidos, en el cual salió denunciado y procesado un coronel que se llamaba Oliver North. Esos señores que tenían operaciones con la Central de Inteligencia de los Estados Unidos aquí en el país, fueron los que establecieron las pistas clandestinas en Gracias a Dios y otros lugares del país, porque recuerde usted que ese caso contra Oliver North era un caso donde se traían drogas de de Colombia, o sea, Honduras, y a cambio ellos obtenían dinero para financiar a la Fuerza Democrática Nicaragüense, que era la llamada contrarrevolución en Nicaragua. Y esa estructura que se heredó también permitió después que los narcotraficantes aquí en Honduras que recibían drogas, a veces en vez de pagarlas en efectivo, las pagaban con las armas que habían quedado aquí en muchos buzones que se heredaron de esa época y que eran remitidas a las organizaciones colombianas de paramilitares que habían allá, ¿no? Y que hace poco se rindieron por el anterior gobierno de Colombia, ¿no? Y estos también tenían un representante aquí en Honduras, que nosotros también lo detuvimos y que luego lo mataron ahí en el anillo periférico muchos años después, pero él se le detuvo porque él era el enlace de las FARC de Colombia en Honduras, y él lo representaba, y entonces los aviones llegaban y llevaban de aquí armas y traían drogas, al grado que en una ocasión teníamos la información exacta, porque eso sí infiltramos a unos agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en una banda, un avión que aterrizó en la carretera de Lloro, y lastimosamente pues el avión de la Fuerza Aérea que se mandó para interceptar y poder capturar el avión con la carga y los pilotos, recibió otra alarma de radar hacia el norte de Roatán y se fue hacia allá, y cuando ya teníamos el avión aterrizando aquí en Lloro, ya no tenía combustible el F-5 para ¿Coincidencia para o qué pasó? Porque es extraño eso. Sí, Si no. va a una misión a un lugar donde va a caer un avión con droga y recibe una alarma y se va para otro lado, Bueno, ¿quién maneja las comunicaciones? esas son las cosas que en algunas ocasiones fallaron. Y por cierto que luego le pedimos al que estaba a cargo de ese día de operaciones en la base de La Ceiba, que era un oficial con un teléfono nada más, por cierto, ¿no? Que entonces si el avión no podía hacer nada, que mandaran unos helicópteros con los agentes nuestros que estaban ahí de la Dirección de Lucha y los Cobras, porque los agentes nuestros nos llamaban por celular: aquí están bajando la carga, están subiendo las armas, ya se van a ir. Y no se hizo nada. Entonces al final el señor estuvo hablando a Tegucigalpa para pedir autorización para los helicópteros, y solo ocupados o nada. Entonces yo hablé a Tegucigalpa, a unos compañeros, les dije: miren, vayan a la Fuerza Aérea o avisen ahí a la base que cuelguen el teléfono tal que están llamando.
Cuando él logró obtener el permiso y la gente nuestra ya estaba a bordo, el piloto nos mandó a llamar a la pista, a mí y a unos agentes extranjeros que estaban apoyándonos. Y fuimos ahí y nos dijo, mire, ya está muy oscuro y no tenemos equipos nocturnos para despegar e ir hasta ese lugar. Yo le dije al piloto, bueno, mire, si usted levanta aquí solo hay una carretera central, ¿verdad?, que viene desde Santa Rita y atraviesa hasta Río Mame. Si usted se eleva la va a encontrar y no creo que ocupen equipo nocturno. Pero al final no dieron la autorización y se nos fueron los tipos con las avionetas, ¿no? Está con nosotros esta noche al banquillo el exfiscal contra el crimen organizado Mario Chinchilla Guerra. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Mario Chinchilla Guerra. En esa noche nefasta, podríamos decir, para la operación en sí. Para la operación de la Fiscalía, ¿cuánta droga se le fue? Pues esas avionetas, por lo regular, creo que podían cargar entre 150 y 250 kilos, ¿no? ¿Aterrizaron cuántas? Esa noche? No, solamente era una. Solo era una. Pero sí, aterrizó, y volvió a levantar. Bloquearon la carretera con vehículos para que en la recta pudiese aterrizar el avión, ¿no? Pero lastimosamente, pues, todo está organizado y planificado. Y si el avión, el jet, no se va hacia el norte, en las islas, el combustible le hubiera gustado. ¿Y se investigó por parte del Ministerio Público qué pasó? ¿O era tan difícil la trama que existía que hasta para ustedes mismos como fiscales resultaba compleja la investigación, abogado? Pues tal vez no era una trama así, pero más que todo, como le explico yo, era la falta de conocimientos y el hecho de que esos eran temas, ¿verdad?, que no... Hasta temas tabú, quizás. Puede ser, ¿verdad?, pero la gente no estaba acostumbrada a trabajar en equipo, ¿verdad? Y las Fuerzas Armadas en aquel entonces estaban tratando de volver al ruedo, porque recuerde usted que por ese asunto de Irán Contras, habían sido también marginados por norteamericanos de las investigaciones. Habían celos, no había una confianza plena de los estadounidenses. En ese momento no, ¿verdad? En ese momento, por lo que había ocurrido con el caso de Irán Contras, había sido un marginamiento parcial, ¿verdad? En esos temas. ¿Y recuerda qué dijeron esa noche los gringos por ese incidente? Porque ahí, de haber llegado, seguro que habían detenidos. Sí, bueno, claro, porque la idea era que el avión a reacción que estaba en el aire pasase un par de veces por el lugar y ametrallara cerca de donde estaba la avioneta para provocar la huida de algunos de ellos en los carros y que pudiéramos nosotros contener la ¿Ustedes con su equipo de reacción terrestre ya estaban ubicados en puntos estratégicos? Claro, sí, que la mayoría de los que andaban en los pick-up que iban a trasladar esas cuestiones eran agentes de la DLSN, más los refuerzos que iban a llegar en el helicóptero, ¿eh? Pero como se hizo de noche los helicópteros, después alegaron que no tenían equipo nocturno y que no podían alzar vuelo, ¿no? Pero si hubieran salido las cosas como estaban planificadas en horas de la tarde, a mitad de la tarde, 3:30, 4 de la tarde, nuestros helicópteros se hubieran podido llegar a apoyar a la gente de tierra. ¿Cuáles eran las horas ideales que se registraban estas trazas aéreas para que llegaran las aeronaves a estos sitios clandestinos? ¿Tenían alguna hora puntual? No habían horas determinadas, en realidad no había horas determinadas. En otra ocasión también igual ocurrió allá por Mocorón, donde aterrizó un avión de esto y teníamos agentes en ese entonces de los COBRA y de las Fuerzas Especiales, francotiradores, que iban a disparar a la aeronave que aterrizara para inhabilitarla, para alzar vuelo. Y en esa ocasión un oficial que estaba de la policía asentado allá gracias a Dios, que después fue procesado, incluso que un embajador protestó porque cuando él fue allá lo hicieron trabajar o estuvo junto con él, ¿verdad?, en los temas que andaban hablando del desarrollo de gracias a Dios, y se molestó porque estuvo sentado al lado de él, por cierto. Creo que se le dio el aviso a los narcotraficantes y el avión entonces no aterrizó ese día donde lo estábamos esperando, sino que en otro lado. Abogado, ¿y lograron identificar quiénes estaban, si bien no se detuvieron en aquel entonces, pero ustedes tenían toda una bitácora de qué se trataba? ¿Quiénes eran los que estaban metidos
permitir que esos vuelos llegaran y les dejaran la droga ahí en la zona de Lloro, en Mocorón y en tantas otras zonas del país donde llegaban y parte sin novedad las aeronaves. Sí, se identificó mucha gente. Lo que pasa es que esa identificación, acuérdese usted que se realizaba con vigilancias y seguimientos y en alguna medida también con algunas intervenciones electrónicas que eran de inteligencia y que no se podían aportar como prueba en ese momento porque servían de base para iniciar las investigaciones para posteriormente conseguir pruebas. Entonces muchos estaban identificados y sabían quién era, por supuesto, y se estaban desarrollando. El famoso caso, por ejemplo, de Carlos Montes, que lo culminaron cuando yo había salido de la fiscalía, pero que se inició durante nuestra investigación, lo procesamos y lo llevamos al juzgado de Trujillo, detenido. Se le incautaron las embarcaciones y viviendas, y que después, cuando estuvo mi sustituta y el licenciado Álvarez en la Secretaría de Seguridad, le incautaron una finca aquí por el Paraíso, por el Ojo de Agua, donde encontraron una gran cantidad de armas también, recuerdo. Eso fue ya en el 2003, 2004. ¿no? Esto fue a finales del siglo pasado, inicios del presente siglo, cuando años después Óscar Álvarez dijo que aquí habían alcaldes y policías que eran controladores aéreos en las carreteras de Honduras. ¿Eso a usted no le sorprendió? No. ¿Era real? Era real, claro. Sí, mire, incluso la misma policía ha dicho que dentro de su organización habían bandas entre ellos mismos. O sea que habían oficiales que hoy los tenían en Copán y mañana los pasaban, gracias a Dios, a Juticalpa. No se iban solos a traslados, se llevaban con ellos a oficiales y clases de su confianza, y con ellos seguían operando siempre en el lugar donde los trasladaban. Cuando lo relevaban de un puesto a otro, ellos se llevaban a su conductor y otros ayudantes y asistentes y algunos oficiales que operaban con ellos. ¿Y ustedes, la estructura de la fiscalía que estaba bajo esa investigación delicada, cómo la protegían para evitar que se los infiltraran o que se los sobornaran? Porque las cantidades de dinero que manejan son elevadas. Bueno, en ese entonces los que generaban la principal inteligencia e información criminal eran los muchachos que estaban en el grupo de infiltración, de seguimiento, que ellos operaban fuera de la oficina, nunca estaban en nuestra oficina, más que el encargado de vez en cuando. Para ellos se alquilaba siempre una residencia en alguna colonia de Tegucigalpa y se alquilaba a nombre de una empresa que se creaba con registro mercantil para que pudiese operar sin sospechas, y ellos entonces tenían esa casa como su centro de operaciones, donde tenían vehículos también con placas particulares, ¿verdad? Una flota de unos 8 o 10 vehículos. También tenían pelucas y disfraces y toda cuestión. Pues, ¿Nunca le falló uno de los muchachos y muchachas que trabajaban con ustedes, o hubo alguno que se desvió en ese camino? A ellos se les solicitaba a las agencias de la Embajada de los Estados Unidos que operan aquí en Honduras que le hicieran polígrafo periódicamente para evitar la infiltración, y por eso operaron bien siempre. Ellos fueron los que produjeron la mayor parte de la información cuando yo estuve en la fiscalía. ¿Cuál era el sitio que más preocupaba? Si bien tenían todo un despliegue para el control del AMPA, del crimen organizado, siempre existen algunas regiones donde hay que poner más atención, que hay que estar más atento. En aquel entonces, ¿cómo se trabajaba? Bueno, así como la policía, como ellos mismos dijeron públicamente en varias ocasiones, tenían sus organizaciones internas, también los narcotraficantes tenían dividido el país por zonas. Entonces estaban unos en Santa Bárbara, otros en Copán, otros en Cortés, otros en Atlántida y otros en Colón, y gracias a Dios. Entonces cada quien tenía su sección por donde operaba y estaba a cargo, pues, de lo que ocurría en los lugares que ellos habían establecido como sus feudos. Y habían ciudades también, ¿verdad? Como el Paraíso Copán, como el Espíritu y la Entrada, algunas ciudades costeras de gracias a Dios. No recuerdo el nombre en este momento de algunas de ellas, ¿verdad? Pero la verdad es que si se trataba de combatirlos, siempre buscaban la manera, porque hubo ocasiones que se embarcaron drogas en Arizona, en las costas de Arizona, antes de La Ceiba, en la laguna de los Micos, en Tela, cerca de ¿cómo se llama esta aldea? Delante de San Juan, Tornabé. En la misma
En las mismas costas de Puerto Cortés también hubo desembarcos. Esa franja del Caribe era la de cuidado. Claro, y luego la del Caribe, Santa Bárbara y Copán, que era la conectividad con Guatemala, ¿no? Entonces, ahí en Copán, por ejemplo, donde operaban los valles, y solo ellos operaban ahí. No estaban estos nombres que con el devenir de los años surgieron, el cartel de los Ardón. Hubo algunos que sí ya aparecieron, y había algunos también de la Mosquita que fueron puestos en prisión, como uno que le decían Coque, y a uno apellido Echeverría también. Pero, como le explico, al irse deteniendo algunos, fueron surgiendo otros. Por ejemplo, los Reyes Marallá, los llaman, ¿verdad? Los que están en Nueva York. Ellos eran transportistas de ganado. Y ellos únicamente... Los Rivera Maradiaga. Rivera Maradiaga, correcto. Ellos solo operaban como transportistas. Pero al ir quedando los vacíos que se fueron haciendo con las detenciones, entonces ellos ya conocían el negocio seguramente, y entonces fueron haciendo una especie de relevo o llenando vacíos que se fueron dejando, o que se fueron creando con las detenciones que se hicieron a través de la Fiscalía y la Policía. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Mario Chinchilla Guerra. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el abogado Mario Chinchilla Guerra. Hubo un apoyo total de Estados Unidos, de los cooperantes, del mismo Estado por enfrentar el crimen organizado en ese entonces, abogado. Sí, tuvimos bastante apoyo de la Agencia de Investigación contra Drogas de los Estados Unidos y otras agencias, ¿verdad?, que también nos cooperaban con información, nos cooperaban también con equipos, ¿verdad? Y los polígrafos, como le explicaba. O sea, que ellos estaban claros de que aquí algo iba mal en el país. Sí, claro que sí, ya lo sabían, ¿verdad? Porque la mayoría de la información que se obtenía de parte de nuestra gente infiltrada y la gente que producía inteligencia, la compartíamos con ellos, ¿verdad? ¿Qué tanto ayudó con los años la aprobación de leyes, ir endureciendo el blanco hasta llegar hace unos años atrás al tema de la extradición? Bueno, eso fue producto de lo que se dejó de hacer y que hubo que tomar medidas emergentes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se elaboramos, ¿verdad?, un equipo de 6 personas, la ley contra el lavado de activos, cuando nos dimos cuenta que la ley no era eficaz y no teníamos lo que llaman hoy la privación del derecho de dominio, lo propusimos también la creación de los juzgados de jurisdicción nacional, por lo menos 2 inicialmente, porque yo había conseguido un fondo ahí de unos $30,000, con lo cual íbamos a equipar las oficinas inicialmente. Explicamos en la corte en ese momento a uno de los magistrados la idea y pues se nos quedó de llamar nuevamente que cuando el pleno se reuniera se iban a discutir esos temas y al final pues no ocurrió nada, ¿no? Entonces, claro, estuvimos cuando desapareció la Dirección de Investigación Criminal separada del Ministerio Público y las restricciones que tenía de investigar nada más el narcotráfico, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, se creó un vacío en la investigación criminal. Se cometió un error craso en ese entonces en quitarle la policía de investigación a la Fiscalía. Totalmente, porque la Dirección la Dirección de Investigación Criminal investigó personas que en el país jamás se habían investigado, incluyendo policías y militares. Y se investigaron y se llevó a tribunales a personas por delitos que nunca se había llevado a nadie por esos delitos. Se estrenaron delitos del Código Penal en esos momentos. Y cuando se quitó el brazo investigador del Ministerio Público, realmente fue un craso error, fue una debilidad que se creó a la investigación. Y claro, como luego la Dirección de Investigación Criminal pasó a la Secretaría de Seguridad, que recién creada, y los puestos principales fueron copados por la Policía Nacional, entonces la Fiscalía tenía desconfianza de los policías. Entonces, por esa razón, la investigación no funcionaba. ¿En qué momento, abogado, se fractura todo ese aparato de investigación y abre ese portillo para que el crimen organizado penetre las estructuras políticas, que es lo que vemos hoy, con juicios a personas que están respondiendo ante la justicia de los Estados Unidos?
En primer lugar, cuando se separó la Dirección de Investigación y se adscribió a la Secretaría de Seguridad, que se había creado recientemente para poder hacer también civil la Policía Nacional, porque era parte de las Fuerzas Armadas, recuerda. La policía, la Fuerza Especial de Seguridad era una fuerza de las Fuerzas Armadas. Para que se convirtiera en Policía Civil se creó la Secretaría de Seguridad y también se separó entonces la Dirección de Investigación Criminal y se dijo, va a estar bajo la administración de la Secretaría de Seguridad, pero la conducción y la dirección jurídica de las investigaciones siempre estará a cargo de los fiscales. Pero claro que eso hubiera funcionado si la estructura de la Dirección de Investigación Criminal, DIC, se hubiera mantenido y no se hubiera llenado los puestos de intermedios y irrelevantes con oficiales en los cuales ya se tenían investigaciones sobre ellos y que la Fiscalía tenía desconfianza también de la información que se le podía brindar para que no fuese compartida con quien no se debía, ¿no? Entonces ese fue un momento para mí como el parteaguas y de ahí en adelante transcurrieron 15 años en que esta desconfianza se mantuvo hasta que se hizo el diagnóstico de la Policía de Chile, de Carabineros y un diagnóstico, y el diagnóstico de la Embajada Americana y otro más que se hizo, y al final todos concluyeron en lo mismo, que lo que ocurría era una desconfianza entre el órgano de investigación y la Fiscalía. Y por esa razón entonces fue que se autorizó la creación de la actual Policía de Investigación del Ministerio Público. Ustedes llegaron en todos esos procesos de cambio a la Dirección de Investigación de la carrera policial, ¿era así? Sí, claro, en 2012. Cuando arranca ese proceso de cambio dentro de la policía, cuando estaba ahí descubrió que olía mal todo, que la policía, que incluso estructuras políticas ya estaban al servicio de algunos grupos del crimen organizado. Claro, ya teníamos conocimiento previo porque muchos de los que llegamos a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial éramos exfiscales, fiscales de carrera. Al menos el director nacional adjunto, que es su servidor, el gerente de investigación criminal, el subsecretario y algunos muchachos también de los investigadores habían sido miembros del Ministerio Público con anterioridad y como conocíamos ya los temas, los exámenes toxicológicos, las pruebas de polígrafo o psicofisiológicas, como se le llama, confirmaron muchas de las sospechas que se había porque al efectuar esas pruebas se descubrió que la gente cuando se le hacían ciertas preguntas vinculadas con estos temas mentían, ¿no? Y eso dio lugar por eso que a algunos se les despidiera, pero el procedimiento no fue tan efectivo ni tan expedito como el que se creó posteriormente con la comisión, ni tampoco teníamos un fondo, ¿verdad?, de 800 millones como el que han tenido ellos para negociar prestaciones y retiros por falta de idoneidad de los policías, que eso sí lo pudieron hacer la actual comisión porque le dieron esas facultades y el fondo también igual, ¿verdad? ¿Qué encontraron ahí? Algo que le llamó la atención cuando estaban en ese proceso, porque tomaban al azar las investigaciones y otras eran por denuncias que la ciudadanía llevaba sobre ciertos miembros de la estructura de mando de la policía. Bueno, ¿O era todo nivel? ¿Buscaban en el alto y en el de escala básica? Las pruebas de confianza eran generalizadas, ¿no? Aunque por ahí siempre se dijo de parte de la rectora de la universidad y la ASJ que eso los investigaban a los policías de la calle y no a la oficialidad, eso no era cierto, ¿no? Las estadísticas lo demuestran. En el caso de las pruebas de confianza, pues eso sí se hizo generalizado y se obtuvieron los resultados que sabíamos que se iban a obtener, ¿verdad? Y en el caso de las investigaciones, sobre todo las patrimoniales, fueron más allá de lo que esperábamos, ¿verdad? Porque uno de los policías, un oficial de los que está allá en Estados Unidos, de apellido Leiva, tenía una cantidad de bienes, ¿verdad?, y económicos que superaban, ¿verdad?, lo que nosotros pudimos imaginar. Y como él también, ¿verdad?, algunos más, y algunos de ellos también están allá en los Estados Unidos extraditados, y eso sí pues, nos sorprendió realmente, ¿no? ¿A qué le temían? ¿Qué era lo que más rehusaban a responder cuando se llamaba a estos agentes? ¿Y cómo era ese procedimiento de enfrentarles para tratar de averiguar algo sobre su accionar con las bandas criminales? No, cuando les preguntaba si consumían drogas, si tenían ingresos extraños, si tenían relaciones con bandas criminales o con narcotraficantes.
Y por ahí iban las preguntas. Recuerde que esos procesos como los ataques que vinieron contra la DSP fueron en el sentido de que no se hacían las cosas, querían que nació en febrero o en noviembre del 2011, se creó la ley, se contrataron las primeras personas en abril del 2012 y la gente quería que en mayo estuviera depurada la policía, ¿verdad? Eso no era posible porque había que crear toda la estructura de la dirección. Entonces, para apurar el paso, se le pidió apoyo a la Dirección de Medicina Forense para que nos ayudasen con las pruebas toxicológicas y a la Dirección de Inteligencia recién creada para que nos ayudasen con el polígrafo, ¿no? Entonces, ellos estaban a cargo de realizar los polígrafos. No tengo yo nunca tuvimos a la vista los cuestionarios completos, pero sí nos mandaban los resultados, ¿verdad? Y en qué era que se fallaba, en qué se mentía y en qué no se mentía, ¿no? Está con nosotros esta noche al banquillo el exfiscal de lucha contra el crimen organizado, Mario Chinchilla Guerra. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Mario Chinchilla Guerra. En las próximas horas, este martes, es el 8º día de presentación de testigos por parte del Ministerio Público en el que hemos denominado el juicio del año. Sí. El proceso contra el excongresista Juan Antonio Hernández. ¿Cómo ve este proceso? Porque ha generado mucha confrontación a nivel de sectores de la sociedad hondureña. Pues yo creo que lo que más llama la atención es que los testigos de cargo que la Fiscalía llamaba a declarar, la gente mira que son narcotraficantes, son asesinos confesos, ¿verdad? Que ex policías también, que también están allá procesados por los mismos motivos o similares, ¿no? Entonces, se mira que no se han presentado así pruebas materiales fehacientes o pruebas laboratoriales, criminales, ¿no? O criminalísticas. Y al final eso pudiera incidir en alguna medida en los jurados que están allá recibiendo toda esa información, porque los que deciden si alguien es convicto o no son los jurados, no es el juez. Y entonces si dentro de los jurados hay personas que piensan que toda esta carga probatoria que se ha vertido ahí, lo que fue personas que son capaces de matar 56 personas, hasta niños, entonces pueden ser capaces de mentir también para salvarse, y eso podría entonces llevar a un fallo que no sea unánime y pudiese en alguna medida entonces anular el juicio y que estas personas salgan en libertad dependiendo del resultado del veredicto, o que tenga que repetirse el juicio. Solamente ha sido testimonios y algunas imágenes y también video. ¿Qué tanto peso tiene eso cuando justamente viene de personas que se han declarado culpables y responsables de crímenes en Honduras? Pero estamos frente a la justicia de Estados Unidos bajo el sistema anglosajón que juzga un jurado. Claro, lo que pasa es que acuérdate que esta gente está ya confesando o está atestiguando en contra del que está siendo juzgado en base a los criterios de la ley de colaboración eficaz que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países también. Y esa ley permite entonces que alguien pueda inculpar o incriminar a quienes han delinquido con él o que ha conocido que han delinquido a cambio de conseguir una rebaja en sus condenas, ¿no? Que es lo que están todos consiguiendo. Una de las personas que está siendo procesada lo condenaron a 2 años y medio, y como esos 2 años y medio ya los cumplió durante el proceso, ya viene para Tegucigalpa de vuelta, ¿no? Entonces lo mismo puede ocurrir con estas otras personas. Y qué tal cuando vengan acá de nuevo a Tegucigalpa o al país, seguirán con sus acciones, tomarán actos de venganza acá contra quienes trabajaron para su detención, su extradición, o para quienes colaboraron para que todas estas bandas fueran desbaratadas. Pero sobre todo lo que más pesa, me parece a mí, va a ser la conciencia de los jurados, ¿verdad? La conciencia que tengan ellos para aceptar como buenas, como reales, como verdaderas, y con el peso que una persona recta, honesta, con moralidad, pudiera también vertir, ¿verdad? A diferencia de ellos. Así que los debates del jurado van a ser, me parece a mí, interesantes y bastante largos.
¿qué tanto contribuiría para también abrir esos procesos aquí en nuestro país para estos grupos de criminales, el que entrara a futuro en vigencia la ley de colaboración eficaz, que ha sido una petición frecuente de algunos sectores? Bueno, si alguno de ellos regresa acá al país y no ha sido procesado por delito cometido en Honduras, puede ser capturado y procesado. No importa que haya prestado colaboración en los Estados Unidos, porque el juicio allá es una cosa y la justicia allá es una cosa y la nuestra es otra, ¿no? Entonces, si ellos vienen acá a Honduras o se atreven a venir, pues pueden ser detenidos. Y ya no recuerdo si es en el Código Procesal Penal o en la Ley de Narcotráfico, existen disposiciones que permiten similares acciones, pero tiene que ser la colaboración de personas que han cometido delitos menores a los que están siendo investigados o juzgados en los cuales colaboran, no como en Estados Unidos, ¿verdad? Que más bien allá los capos están denunciando a los que eran de otros niveles de la organización. Acá en Honduras las disposiciones que hay son para que los niveles bajos de la organización puedan denunciar a los niveles altos de la organización. ¿Pueden venir sorpresas en estos procesos, sobre todo por aquello de que quienes están como testigos de la Fiscalía en Nueva York están soltando nombres y ahí encontramos políticos, policías? Claro, entre más testigos nuevos lleguen, nuevas declaraciones se tendrán, porque cada uno de ellos ha participado históricamente en hechos criminosos diferentes, en lugares diferentes, en momentos diferentes y con personas diferentes. Algunas pueden que se repitan también, ¿verdad? Entonces, si sigue declarando más personas, ocurrirá eso, ¿no? Y con su experiencia, abogado, en este tipo de hechos, cuando se mencionan nombres a ese nivel en un juicio que es público y que ya se han conocido aquí en nuestro país, lo conveniente es que ellos vayan antes de que se les llame o deben esperar. Bueno, en el caso de la justicia norteamericana, cualquiera está en libertad y en disposición de poder hacerlo, de viajar hasta allá para, si realmente es inocente, descargar, ¿verdad?, las acusaciones que tienen en contra de él. Pero en el caso nuestro, las autoridades están obligadas a investigar, porque el Ministerio Público, por ley, una vez que tiene conocimiento de lo que se llama en la doctrina noticia criminis, que puede llegar por una denuncia formal, una denuncia anónima, o por una noticia en la televisión, como lo que está ocurriendo allá, que sale en todos los medios. Si se mencionan personas que han cometido delitos y que están acá en el país, la obligación del Ministerio Público es investigarlos, iniciar investigaciones de inmediato. Eso es lo que debería de hacer, ¿no? Es decir, expedientes de oficio. Claro, porque ante una noticia criminal, la obligación del Ministerio Público por ley es iniciar una investigación. Abogado, en todo esto que estamos viviendo a nivel de país y considerando que hasta ahora los procesos de extradición han sido en base a un acto acordado, es momento ya para plantearse a nivel de la estructura de Estado, porque aquí tiene que intervenir incluso el Congreso Nacional en tener una ley puntual para la extradición en Honduras. Sí, es necesario. Y las extradiciones también se pueden dar mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, pero trabajar con un auto acordado me parece a mí que no es lo mejor, porque no tiene el peso que tiene una ley realmente, y un auto acordado en cualquier momento podría ser señalado, ¿verdad?, de ilegal o de inconstitucional o cosas por el estilo, y poner en precario algún proceso. Abogado Chinchilla, le agradezco. ¿Pensó en su momento que íbamos a llegar a este punto donde estamos hoy, donde estamos con los ojos puestos en Estados Unidos en juicios a hondureños que responden ante la justicia americana? Cuando se aprobó la extradición, sí pensé yo que íbamos a estar a donde estamos, porque para las agencias de investigación extranjeras era harto conocido todos esos temas, ¿no? Muchas gracias, abogado, muy gentil. Con gusto. Con volvemos. nosotros esta noche al banquillo el abogado Mario Chinchilla Guerra. Por su sintonía, muchas gracias.